Dios los bendiga, amados hermanos. Qué alegría poder estar nuevamente juntos y poder continuar con este estudio que hemos iniciado durante este mes de septiembre, en el que estamos estudiando los 4 grandes mandamientos que encontramos en las Escrituras. Así que bienvenidos, que el Señor les bendiga y que este tiempo juntos pueda ser de mucha edificación. Pero sobre todo que al escuchar estos mandamientos seamos hacedores, ¿verdad?, de la palabra. Ese es nuestro deseo y ese debe de ser nuestra disposición también. No solamente escuchar la palabra, pero poderla poner por obras. Y estos mandamientos tan importantes para la vida nuestra, para la vida de la iglesia, la vida del ser humano. Así que queremos orar, poner este culto, este tiempo en las manos del Señor y que podamos también a través de esta alabanza reconocerlo a Él como nuestro Dios, merecedor de toda adoración. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por poder estar juntos, poder meditar en tu palabra. Y queremos, Señor, a través de este canto, reconocerte a ti como nuestro Dios, nuestro Salvador, y como aquel que es digno de toda exaltación y de toda adoración. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre
Qué bueno, hermanos, el que podemos estar juntos, y quiero aprovechar a recordarles, ¿verdad?, que estamos en la fase 1 del protocolo de reapertura. Ya usted lo conoce, ya usted lo tiene. Si usted está viendo este programa en este momento y no tiene el protocolo, puede buscarlo ahí en nuestras redes sociales. Está el protocolo para todo este mes de septiembre, y terminamos esta fase 1 el primer domingo de octubre. Recuerde eso. Comenzamos esta semana justo el domingo nuestro primer culto presencial, y en este protocolo el día miércoles, ¿verdad?, estamos de esta manera virtual todavía, y vamos a completar durante 4 miércoles este estudio que estamos siguiendo acerca de los mandamientos, de los grandes mandamientos que encontramos en las Escrituras. Así que revise el protocolo. Les esperamos el próximo domingo. Recuérdese que estamos teniendo el culto en la mañana en el horario de las 9:30. Estamos iniciando nuestros cultos de hora y 15 minutos, y en la tarde a las 4:15. Esta próxima semana tendremos a la zona 3 y 4 por la mañana, y esperamos la zona 1 y 2 por la tarde, ¿verdad? Cualquier duda puede comunicarse con cualquiera de los líderes, con cualquiera de nosotros, aquí a las oficinas de la iglesia, para poder escribirnos al WhatsApp, ahí en el chat de su grupo, bueno, de alguna manera, para poder aclarar cualquier inquietud, y les esperamos este próximo domingo. Así que, pero en este momento vamos a recibir la palabra del Señor, y vamos a hablar del primer gran mandamiento, ¿verdad? Aquella pregunta que le hicieron al Señor acerca de cuál era el primero y el más grande de todos los mandamientos. Y usted sabe, la respuesta de nuestro Señor fue amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es el segundo mandamiento, después que la semana pasada hablamos del mandamiento cultural, el mandamiento de llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, y todo lo que esto implica, ¿verdad?, en nuestra responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Y eso es algo muy importante que a veces no tenemos tan presente quizás. Pero hoy vamos a hablar de lo más grandioso y de lo más hermoso, porque es también lo que nos trae más beneficio, más alegría al corazón, y es el poder amar al Señor, el poder buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Así que recibamos la palabra del Señor, pongamos toda la atención, y sobre todo, como ya decía, pongámoslo por obra. Y vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por su fidelidad, por todas las cosas que Él nos concede. Padre, te bendecimos, Señor, esta noche venimos a tu palabra, Señor. Usa al pastor Carlos Polillo, Señor, para ministrarnos tu palabra y este gran mandamiento, Señor, como tú le llamaste, es el gran mandamiento, el primero de todos, Señor, el amarte a ti sobre todas las cosas. Señor, produce eso, ese deseo en nuestro corazón de que tú seas lo primero y el primero, Señor. Padre, así nos disponemos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición de nuevo poder venir a la palabra del Señor y reflexionar en ella. Es un verdadero privilegio, un verdadero honor en esta ocasión. Estamos en el estudio de la serie que hemos titulado Los 3 grandes mandamientos de la Biblia. En esta ocasión corresponde, con la ayuda del Señor, meditar en el segundo de ellos, el cual tiene por nombre el gran mandamiento. Y quiero hacer una pequeña introducción. El doctor R.C. Sproul, en su libro Qué buena pregunta, en el que da respuestas a más de 300 preguntas frecuentes sobre la vida y la fe,
en su prefacio, él dice las siguientes palabras: la gente tiene preguntas difíciles, reales e importantes, mientras que responder a preguntas poco sinceras es una cruz para mi profesión, dice el doctor Arcis Sproul. Pero es una alegría responder a esas preguntas sinceras. Hoy en día, gracias al internet, nos es muy fácil buscar información, conocimiento y respuestas a cualquier interrogante que tengamos o se nos presente. Dicen los muchachos, solo hay que googlear cuando ellos quieren buscar alguna información en la web. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Googlear o decir San Google, y ahí buscamos cualquier información que queramos, ¿no? Lo que esto nos muestra, en verdad, es que el ser humano está lleno de un sinnúmero de preguntas con relación a su existencia y a la vida, que demandan respuestas categóricas, que demandan respuestas contundentes, y que esto toma mucha de su atención, de su vida, al punto de invertir mucho tiempo, esfuerzo y toda clase de recursos que en algunas ocasiones también generan incluso grandes debates, ya sea esto con propósitos buenos o propósitos no muy buenos. Y esto ha sido así a través de toda la historia de la humanidad. Incluso en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo podemos ver también que el hombre está lleno de muchas preguntas. Quiero que veamos el siguiente video que nos narra el relato que está descrito en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 22 al versículo 34. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Después de haber visto el video, quiero, como decíamos, el tema en esta ocasión es el gran mandamiento. Y nos estaremos centrando en esta ocasión en la primera parte de este gran mandamiento, porque este mandamiento se divide, pudiéramos decir, en dos partes o tiene dos partes gemelas. Pero vamos a estar en esta ocasión meditando en la primera parte de este gran mandamiento. Del pasaje nosotros podemos ver que hay tres aspectos importantes que nosotros podemos mencionar en esta noche. La pregunta, el primero tiene que ver con la pregunta del escriba, y el segundo tiene que ver con la respuesta de Jesús hacia la pregunta de este hombre religioso, y la tercera es la implicación que tenía la respuesta de Jesús. Y sucede, hermanos, que los adversarios de nuestro Señor Jesucristo habían estado queriendo tentarle y ponerle trampas para sorprenderle en alguna palabra, haciendo un sinnúmero de preguntas, como
como vemos la primera pregunta, que fue la pregunta de un fariseo, en donde él le pregunta que si era lícito dar tributo al emperador, dar tributo al César. Luego, después viene un saduceo con la pregunta capciosa sobre la resurrección. Y el Señor Jesucristo respondía a cada pregunta de estos hombres religiosos con gran sabiduría, con gran brillantez y con gran entendimiento, de manera que estos hombres quedaban maravillados y quedaban callados también, no tenían palabras con qué responder ante las respuestas tan sabias, de tanto entendimiento que nuestro Señor Jesucristo les daba. Entonces, después que estos hombres les habían hecho preguntas y que nuestro Señor les había contestado, como decimos, de una forma muy excelente, de pronto vemos que se acerca un escriba. Y si gustan, vamos al pasaje en el versículo 28, Marcos capítulo 12 y versículo 28. Vamos a ver el primer aspecto en esta noche, que es la pregunta de este escriba. Y dice así la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, en el relato de Mateo, este mismo relato nos dice que estos hombres se reunieron, se juntaron, hicieron como un pequeño concilio en donde ellos, pudiéramos decir, formularon quizás esta pregunta tan importante, y escogen a uno de ellos, quizás al más intelectual, quizás al más, pudiéramos decir, al más listo, ¿verdad? Y lo envían hacia nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que él se acercó, dice. Al parecer este escriba estaba maravillado por las palabras de Jesús, pues el texto nos dice en el mismo versículo que lo había oído oír anteriormente disputar, ¿verdad?, con los líderes religiosos, y él reconocía, este escriba, que el Señor Jesucristo le había respondido muy bien, muy correctamente, de una manera adecuada, había trazado bien la palabra de verdad nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, algo quizás muy importante es que este escriba no sabía realmente con quién se iba, pudiéramos decir, a enfrentar. No sabía a quién le iba a dirigir esa pregunta. Y la verdad que la persona a quien le iba a dirigir esa pregunta no era nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Dios eterno, aquel que descendió del cielo, aquel que dejó su trono, que dejó todo su gloria, dejó su alabanza para venir y morir por cada uno de nosotros, para venir y entregar su vida. Este escriba realmente no sabía que con quien se estaba enfrentando, que a quien le iba a hacer la pregunta, era nada menos que el mismo Dios hecho carne, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y los escribas eran los teólogos de aquella época, eran maestros e intérpretes de la ley. Un escriba era un experto, era un doctor en la Torá. En pocas palabras, tampoco los escribas eran cualquier cosa, ¿verdad? Sino que pudiéramos decir que eran los pesos pesados que manejaban también la escritura en aquellos entonces. Y este escriba, al ver la sabiduría y la brillantez con que Jesús había respondido a sus adversarios, él se ve motivado también, en cierta manera, a hacerle una pregunta bien formulada y bien trascendental al maestro. Y este hombre le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O cuál es el mandamiento más grande de la ley, de la Torá? Y creo que el mismo Dios que le había entregado a Moisés esas leyes, el mismo Dios que
que anteriormente ya había demandado lo que Él quería de todo hombre, de todo ser humano, especialmente también de sus hijos, de su pueblo. No esperamos que Él le pudiera haber dado otra respuesta más que la que nosotros vamos a escuchar. La verdad que el Señor le dice las siguientes palabras, y lo vemos en el versículo 29, que le dice el Señor Jesucristo. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y no había otra palabra, no había otra respuesta que el Señor Jesucristo le podía dar, sino aquella respuesta que Él había dado, aquella ordenanza que Él había dado mucho tiempo antes, y que Él demandaba de todo hombre, de todo ser humano. Y la verdad que esta era una pregunta muy curiosa. Esta era una pregunta que un escriba judío de aquel entonces se preguntaba constantemente, ya que los rabinos habían identificado a partir de la ley y de las tradiciones relacionadas un listado de alrededor de 613 mandamientos divididos en 365 prohibiciones y 248 obligaciones. Entonces, estos hombres, el trabajo de ellos era estudiar exhaustivamente, el trabajo de ellos era buscar, era indagar, inquirir en qué mandamiento era el más importante, en qué mandamiento era el más supremo, cuál mandamiento era superior a otro. Y en eso ellos invertían su tiempo, en eso ellos pasaban ocupados, en preguntarse, en discutir cuál de todos estos 613 mandamientos era el más importante. Y le hacen la pregunta a nuestro Señor y le dicen: ¿cuál de los 613 mandamientos tenía mayor importancia? Ellos discutían, pero ellos le hacen la pregunta y le dicen: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y lo que nosotros podemos ver aquí es que este escriba, como decíamos, no sabía, él ignoraba que a la persona a la que le estaba haciendo esta pregunta no era más ni menos que aquel mismo Dios, aquel mismo Señor, aquel mismo que había dicho que Él era uno, aquel mismo que había dicho que no hay ni uno fuera de Él, no hay otro como Él. Era el que le daba la respuesta también. Y le decía que lo que Él demanda es que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Pero dejando de lado el debate de los escribas, la verdad es que esta pregunta tiene mucha importancia y tiene mucha relevancia. De hecho, el mismo Señor lo veía en algunos mandamientos como los más prioritarios. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 23 y versículo 23, Mateo capítulo 23 y versículo 23, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo reprendía a los fariseos y a los escribas y les decía de la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces vemos que el mismo Señor le daba también importancia a algunos mandamientos prioritarios. En otras palabras, debemos nosotros de obedecer todos los mandamientos de Dios. Aún los más pequeños de los mandamientos debemos de obedecerlos, porque es toda la palabra del Señor. Así como nos dice en su palabra el Señor en Mateo 5:19, que debemos de obedecer aquellos mandamientos, aun que son los más pequeñitos. Y es que nosotros podemos ver que algunos mandamientos son más prioritarios que otros, por ser también más fundamentales. Pero eso no implica que no debamos de cumplirlos todos. Mas sin embargo, el Señor no se iba a complicar en decirle a ellos cuál mandamiento era el más prioritario o el más
grande de los 613, sino que el Señor resume, el Señor engloba, pudiéramos decir, todos los mandamientos en un mandamiento principal, en un mandamiento que es el más grande. Pero de manera que mientras el resto de los líderes religiosos le hacen preguntas capciosas como la que quizás hacen hoy en día muchas personas en nuestros tiempos, como por ejemplo, quizás en más de alguna ocasión le han hecho a usted esta pregunta: si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Por qué lo creó si Él ya sabía que el hombre iba a pecar? Preguntas como esas hacen las personas. O esta también: ¿qué les dio de comer Noé a los animales en el arca? Bueno, son preguntas capciosas, ¿verdad?, que a veces lo ponen a pensar mucho a uno. Pero estas preguntas realmente no nos sacan de nada. Estas preguntas no resuelven nada, como las preguntas que le habían hecho también los líderes religiosos anteriormente. No eran preguntas importantes, no eran preguntas trascendentales. Mas sin embargo, este escriba le hace la mejor y más importante pregunta que podían haberle hecho al maestro: ¿cuál es el mandamiento supremo? ¿Cuál es el mandamiento más fundamental de todos? ¿Cuál es el mandamiento que sirve de soporte a los demás? El que requiere para obedecer, el que se requiere para obedecer el resto de los mandamientos. ¿Cuál es?, le preguntaba el escriba. La verdad es que sin duda esta pregunta sigue teniendo relevancia para nosotros actualmente. Hoy en día muchos estudiosos de la palabra ponen demasiado énfasis en temas como el sábado, en temas como el ayuno, en temas como el diezmo, en temas como la liturgia, cómo debemos de hacer esto, cómo debemos de hacer aquello, o si debemos usar velo, no debemos de usar velo, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y por otro lado, están aquellos que no conocen a Dios y que no escudriñan su palabra, no escudriñan la Biblia, pero creen que si no han matado, creen que si no han robado, o creen que si no han violado, ya han cumplido los principales mandamientos de Dios y que no les va el Señor a condenar. Cuando en realidad lo que todo ser humano debería de preguntarse y debería de formularse es la misma pregunta que el escriba le hizo al Señor Jesús: Maestro, si yo quisiera agradar a Dios, ¿cuál es el mandamiento que yo debo de poner en el tope de la lista de mis prioridades? Esa es la pregunta que todo ser humano, que todo hombre verdaderamente, que toda mujer, que todo joven, que todo anciano, aun que todo niño debería de preguntarse. Si yo deseo agradar a Dios, si yo deseo hacer su voluntad, si yo deseo cumplir sus mandamientos, si yo deseo obedecer sus mandamientos, ¿cuál es el mandamiento que yo debo responder y poner en la lista, en el tope de mis prioridades? Esa fue la pregunta que el escriba le hizo al Señor Jesucristo. Y como decíamos, no esperábamos una respuesta diferente, o una respuesta que no fuera la misma respuesta o la misma ordenanza que el Señor, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, le había dado a su pueblo allá en el monte Sinaí, en donde le dio la ley, en donde le dio los mandamientos a Moisés. Y desde aquel tiempo el Señor ha demandado lo mismo. Y veamos cuál fue esa respuesta que el Señor Jesucristo, que el Dios eterno, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, le dio a este escriba. Y en el versículo 29 nosotros podemos ver que dice la Escritura así:
Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El primer mandamiento de todos es: oye, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como era de esperarse, y ya lo hemos dicho, el escriba estaba frente al mismo Dios, estaba con la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, el Dios que habita, que cohabita y que existe en tres divinas personas. Entonces él estaba con el mismo Dios frente a frente, y él le responde y le dice: el primer mandamiento de todos, escriba, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús lo que está citando aquí era aquel verso, o aquel versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Él le cita este texto para responder a la pregunta del escriba. Y es que para todo judío piadoso, esto es conocido como el Shema. Esa palabra hebrea que traducimos como oye, escucha. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai el Señor uno es. Y esta era una oración en forma de alabanza, una especie de credo que todo judío debía recitar de día y de noche, y que además debía de transmitir, o debía de enseñar y de heredar a su generación, a sus hijos, a su descendencia. El Shema es una doctrina fundamental de las Sagradas Escrituras, que consiste en una declaración del monoteísmo, donde la palabra de Dios nos afirma que hay un solo Dios. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni nada más, solamente un Dios, cuyo nombre es Jehová. Y que no hay otro Dios fuera del Dios vivo, del Dios único y del Dios verdadero, que se revela en su creación y que se revela en su palabra. Él es el creador y sustentador de todo lo que existe. En todo lo que Él hace, Él es perfecto. Él es eterno, Él es inmutable. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él es perfectamente santo. Él es perfectamente justo. Él es perfectamente bueno. Él es perfectamente sabio. No hay nadie que pueda compararse a Él, porque solo Él es Dios, dice la Escritura. Ese es el Shema, oye Israel, Jehová el Señor uno es, y no tendrás otros dioses fuera de Él. Eso es lo que nos dice Nehemías capítulo 6, capítulo 9 y versículo 6. Nehemías capítulo 9 y versículo 6 dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Eso es lo que nos dice el libro de Nehemías. Solo tú eres Jehová, solo tú eres Dios. Y miren lo que dice el Salmo también 18, Salmo 18 y versículo 31, Salmo capítulo 18 y versículo 31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El salmista decía, y lo hacía en forma de pregunta, y dice: ¿quién es Dios sino solo Jehová? Dígame usted, que nos diga el mundo, ¿quién es Dios sino solo nuestro Dios, sino solo Jehová de los ejércitos? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay ninguna. No hay otra roca, no hay otro refugio, no hay otro Dios fuera de nuestro Dios.
Cualquier Dios con D minúscula, fuera de Elohim Adonai, no es más que invenciones humanas. Cualquier Dios con D minúscula fuera de nuestro Dios, de ese Dios que usted y yo conocemos, de ese Dios que usted y yo adoramos, de ese Dios que le hemos entregado nuestra vida, de ese Dios creador, sustentador de toda su creación. Cualquier Dios fuera de Jehová Dios no es más que invenciones humanas. Dioses hechos de metal, dioses hechos de madera, dioses hechos de bronce, que no oyen, que no comen, que no ven, que no respiran, que no tienen vida, que no tienen poder. Mientras que Adonai Elohim es el Dios creador del cielo, el Dios creador de la tierra, el que sostiene el universo con el poder de su palabra, el que sostiene a sus criaturas con el poder de su espíritu. Ese es Jehová nuestro Dios, que no tiene comparación, que no podemos compararlo con nada y que no podemos compararlo con nadie. Ahora, el que usted y yo sepamos, conozcamos y entendamos que no hay otro Dios como nuestro Dios, que no hay otro Dios como Jehová. Como dice el Shema, oye Israel, Jehová el Señor, Jehová uno es. Y lo amarás con toda tu corazón, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso tiene una implicación muy grande para nuestras vidas y para la vida de todo ser humano, para la vida de todo hombre, para la vida de toda mujer, para la vida de todo joven, para la vida de toda persona. El saber que solo hay un Dios que sustenta todas las cosas, el saber que solo hay un Dios que gobierna, que es soberano. Eso tiene una implicación muy grande para cada una de nuestras vidas. El Shema nos recuerda que no puede haber otro mandamiento más primordial, más importante y más fundamental que amar a nuestro Dios con un amor supremo. Mateo da una dimensión más personal cuando relata este mismo pasaje. Nos da una dimensión más personal al decir, amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, mi Dios, tu Dios. Eso nos da una dimensión más personal de que Él es nuestro Dios, Él es mi Dios, Él es tu Dios. Y que lo debemos adorar a Él porque le pertenecemos. Porque somos de Él, somos criaturas suyas, somos hechuras suyas. Porque somos creados a su imagen y a su semejanza. Porque Él nos ha creado, porque Él nos sustenta. Él es el que conoce cada cabello de nuestra cabeza y los tiene contados, dice la Escritura, por números. Que nos sostiene. El Dios que se hizo carne y se entregó para morir por nosotros. Y es que realmente no solo es el hecho de que Él existe, de saber que Él existe, o conocer algunas cosas de Dios, conocer ciertas cosas de Dios, no basta con eso. No solo es el hecho de saber algo de Dios, no, sino que le debemos de amar con un amor que involucra todo nuestro ser, dice el texto. No un mero sentimentalismo, sino un amor real y un amor genuino. El texto nos dice que debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, dice. Y es que la palabra usada aquí para amar, la palabra que describe ese amor con que debemos amar a Dios, es esa palabra que viene de la raíz griega agapeo,
que describe ese amor ágape, ese amor con que Dios nos ha amado a cada uno de nosotros, ese amor de entrega total, ese amor que describe una decisión de la voluntad y la determinación de entregarse por entero a alguien, hasta el punto del sacrificio si es necesario. Y ese amor solo lo podemos ver en la persona de Jesucristo. Ese amor lo podemos ver solamente en ese Dios que nos salvó, en ese Dios que se entregó por nosotros, en ese Dios que dejó el trono, en ese Dios que dejó su gloria, como hemos dicho, en ese Dios que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre para venir y habitar en medio de nosotros y morir y entregar su vida. Y no le bastó solo eso, dice la Escritura, sino que también dice que no le bastó humillarse, sino que también dice que tomó la cruz y murió como el más vil pecador, como el hombre más terrible que podía morir en aquella época. Y eso lo hizo por amor a mí y por amor a ti también. Entonces, ese amor nos describe el amor que solamente nosotros encontramos en la persona de Jesucristo. Si me acompañan al Evangelio de según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, es un texto muy conocido para nosotros. Quizás desde muy pequeños nosotros lo sabemos, pero este texto nos describe esa clase de amor con la que Dios nos ha amado a todos nosotros. Y dice así: porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Me acompañan a Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Dice así: en esto, dice, consiste el amor. Esta es la esencia del amor. Este es el tipo de amor con que Dios nos ha amado. No en que nosotros le hayamos amado a Él o que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y es que usted y yo no podíamos amar a Dios, era imposible para nosotros amar a Dios como pecadores. Por eso Él tomó la determinación de amarnos a nosotros primero. Por eso dice el texto que en esto consiste el amor de Dios, el amor ágape. No en que nosotros le hayamos amado a Él primero, porque no podíamos, era imposible. No hay esa capacidad en nosotros para amar a Dios con este tipo de amor. Sin embargo, Él nos amó a nosotros. Y lo mostró, ese amor lo mostró, porque ese amor ágape es un amor que demuestra. Y lo demostró enviando a su Hijo, enviando a Jesús, enviando a aquel que estaba frente a ese escriba y que iba camino hacia la cruz. Y lo envió, dice la Escritura, en propiciación por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Entonces, esa es la misma manera en que usted y yo debemos amar a Dios, con ese mismo amor, con ese amor con el que Él nos atrajo con lazos, dice la Escritura, con lazos de amor, para que Él viniera a ser el centro, la razón de nuestra vida, la razón de nuestro existir, la razón de nuestra adoración. Antes no teníamos motivos, antes no teníamos rumbo, no teníamos destino. Andábamos, dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Él nos llamó, cuando Él nos atrajo con su amor incomparable, Él vino a ser el centro de nuestra adoración, porque el hombre por naturaleza es un adorador.
Pero al no conocer al único y Dios verdadero, el hombre adora otras cosas. Pero cuando conocemos a ese Dios y entendemos que Él es el único, y entendemos que no hay nadie como Él, que no hay otro como Él, que Él es el único soberano, entonces nosotros podemos amarle, podemos adorarle. Y Él viene a ser el centro de nuestra obediencia y total deleite. Pues de esa misma manera, también Dios quiere que usted y yo le amemos. De ahí la insistencia de la palabra todo. Dios no puede recibir menos que eso, todo. O sea, aquí se trata de todo o nada. Él no acepta que le amemos a medias. Claro, sabemos que nuestro amor es imperfecto. Sabemos que nuestro amor todavía no es ese amor que un día nosotros le vamos a dar, que le vamos a manifestar a Dios cuando estemos con Él. Pero mientras tanto debe haber en nosotros un anhelo ferviente, un anhelo continuo, un anhelo incansable de poder amarle a Él con todo, dice aquí, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Se trata de todo, como decimos, o nada. Entonces dice aquí la Escritura, con todo el corazón. Amarlo con todo el corazón implica que lo tenemos que amar con todo lo que somos, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. La raíz de nuestra personalidad, de nuestro verdadero yo. La fuente de donde surgen nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Miren lo que dice Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Amar a Dios con todo el corazón. Dice Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, porque de él fluyen los manantiales de la vida. Es el corazón del hombre, donde están como decimos, los pensamientos, el intelecto, la emoción, donde está la mente, la emoción, la voluntad. Ahí es donde usted y yo debemos de amar a Dios. En el original esto tiene que ver desde, no tanto con todo, sino que desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón debemos de amar completamente, con todo nuestro corazón, a Dios. Tu corazón es lo que tú eres. Amarlo con todo nuestro corazón es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 23 y versículo 26 dice, mire lo que dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor demanda de usted y de mí que le entreguemos nuestro corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, no se trata de una mera apariencia, sino de un amor genuino que se manifiesta en una obediencia sincera a sus mandamientos. No es una obediencia perfecta, como hemos dicho, pero sí una genuina y sincera deseo de amarle y rendirle nuestro corazón. Y que, como decimos, un día vamos a poder darle completa obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que nuestra obediencia es lo que manifiesta nuestro amor a Dios. No es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Bueno, y ni lo que hacemos quizás también, sino que es nuestra obediencia a su palabra, es nuestra obediencia a sus mandamientos. Es lo que verdaderamente manifiesta el amor hacia nuestro Dios. Pero también dice la Escritura que le tenemos que amar, decía el Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra alma. La idea aquí es amarlo con pasión,
es amarlo con toda nuestra alma, con toda esa pasión, que no haya nada ni nadie más que produzca mayor gozo, alegría, deleite, que la que Dios puede producir en nuestras vidas. El mismo Señor Jesucristo, que estaba diciéndole al escriba en ese momento que era lo que Dios demandaba del ser humano, Él también, dice la Escritura, que lo demanda de sus discípulos, porque Él es Dios también. Jesús es Dios, y Él demandaba también de sus discípulos lo siguiente. Si me acompañan a Mateo capítulo 10 y versículo 37 y 38. Amar a Dios con toda el alma significa que Él sea nuestra mayor pasión, nuestro mayor deleite, nuestro mayor gozo, nuestro mayor tesoro. Dice Mateo capítulo 10 y versículo 37 y 38, lo que el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: el que me ama, el que ama a padre o a madre más que a mí, decía, ese no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, nosotros podemos ver que Jesucristo demandó de sus discípulos un amor completo, un amor también total, un amor de entrega total. Y Él les decía: el que ama más a padre, el que ama más a madre, el que ama más quizás a un hijo o a una hija, el que ama más quizás a una novia, a un novio, el que ama más quizás una profesión, el que ama más quizás las riquezas, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, se niega a sus deseos, se niega a sus anhelos, se niega a sus metas, y no toma su cruz y me sigue, ese no es digno de mí, decía el Señor Jesucristo. Lo que aquí estamos viendo es que Dios demanda un amor. Él merece, dice la Escritura, que lo amemos y que nos apasionemos con todo nuestro corazón, y que no nos apasionemos más que cualquier otra cosa o que cualquier otra persona. Amar a Dios con todo nuestra alma significa que Él es nuestro más grande anhelo, decíamos, nuestro más grande tesoro y nuestro más grande gozo. Puede ser que en algún momento de nuestra vida, puede ser que en alguna etapa de nuestra vida, como cristianos quizás, pasemos por algún momento o un periodo de enfriamiento espiritual. Pero si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes, no nos vamos a conformar a quedarnos en ese estado, sino que buscaremos salir de ese estado de tibieza, como dice el Salmo capítulo 42 y versículo 2. Salmo capítulo 2 y versículo 42. Salmo 42, versículo 1 y 2, y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y es que, hermano, como decíamos, podemos pasar quizás momentos difíciles en nuestra vida, momentos, como decimos, de bajón, pero no vamos a estar satisfechos. Si usted y yo hemos conocido a Dios, hemos experimentado su amor, no nos vamos a quedar ahí tranquilos. Vamos a buscar y vamos a clamar, como el Salmo aquí nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero también amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, pero también dice amarlo con toda nuestra mente. Debemos de poner al servicio de Dios todas nuestras capacidades intelectuales. En la práctica, lo que esto implica es que el que ama a Dios aplica todas sus capacidades intelectuales que Dios le ha dado para entender cada vez mejor las riquezas de su revelación. Esto quiere decir conocerlo a Él. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del Dios mismo?
de sus obras, del Evangelio. Conocerle más a través de la reflexión y del estudio de las Sagradas Escrituras, a través de buscarlo, a través de su palabra, de leer la Escritura, de profundizar en ella, de reflexionar en ella. Todas nuestras capacidades intelectuales, para amar a Dios con toda nuestra alma, con todos nuestros afectos, debemos de entender quién es Él. Y eso tiene que ver con nuestra mente, entender quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros a través de la persona de Jesucristo, como lo hemos mencionado en esta ocasión. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y versículo 23: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre dice: tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hermanos, los verdaderos adoradores dice que le van a adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca el Padre. Y la verdad se entiende con la cabeza, la verdad se entiende con la mente. Por eso es que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero también debemos de amarlo con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas implica que lo amemos con nuestras capacidades físicas, lo mejor de las facultades con las que Dios nos ha dotado. Es dedicar a Dios lo mejor de nuestras energías. Bueno, ahí tiene que ver mucho nuestra salud también. Cómo cuidamos nuestra salud, cómo cuidamos el templo para podérselo dedicar por completo a nuestro Dios y amarlo con todas nuestras fuerzas. Lo mejor de nuestra capacidad productiva. Hay muchas personas que tienen una gran creatividad y son altamente productivos para muchas cosas. Tienen talentos increíbles, dones increíbles, capacidades increíbles. Y esto implica que lo debemos amar con esas facultades que Dios nos ha dado. Aquello con lo que Dios te ha dotado. Significa que debes de amarlo con lo que tú haces en cualquier área de tu vida, incluyendo tu trabajo, hacerlo para la gloria de Dios. Implica poder tener también esos dones, o poner esos dones y esos talentos y recursos al servicio de la obra de Dios, para la expansión del reino de Dios. Tú y yo debemos de ser creativos y productivos para el reino de los cielos. Eso quiere decir amar a Dios con todas nuestras fuerzas. La iglesia de Dios está llamada a ser un equipo de hombres y mujeres donde todos ponemos nuestras fuerzas, donde todos ponemos nuestras facultades, donde todos ponemos nuestros dones, recursos y energías para la expansión del Evangelio y para la edificación del cuerpo de Cristo, tanto dentro como fuera de las paredes de la iglesia. Dios necesita hombres y mujeres entregados por completo todos los días de nuestra vida. Él no quiere cristianos a medias. Él no quiere amadores a medias. Él quiere amadores o adoradores, dice la Escritura, que le amen, que le adoren en espíritu y en verdad, que le amen por completo. Ahora hemos hablado de cuál es el mayor mandamiento. Hemos hablado de cuál es la pregunta más importante que este escriba había hecho al mismo Dios. Hemos visto también cómo el mismo Dios, a través de la persona de Jesucristo, responde a esta pregunta con algo que Él ha demandado desde siempre a toda la humanidad. Y es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. La pregunta en esta ocasión es: ¿cómo estás tú en este día? ¿Estás como estos escribas que andaban
preguntándose muchas cosas sin importancia, que le estaban dando vuelta, como decimos, mucho al asunto, que estaban distraídos en otras cosas. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás así como estos escribas? Que quizás sabes mucha Biblia, quizás sabes mucha teología, o quizás no sabes tampoco mucho. Pero estás ahí divagando, estás ahí cuestionándote muchas cosas que no tienen importancia, cuando realmente lo más importante es lo que hemos visto en esta noche. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? Pero lo segundo que debemos de preguntarnos también en esta noche es: ¿has tú conocido a ese Dios único y verdadero? ¿O tienes otros dioses? ¿Has entregado tu vida a otras cosas, a otras personas? ¿Estás tú adorando, rindiendo culto, rindiendo alabanza, rindiendo honor a personas o a cosas, o a ti mismo quizás? ¿O verdaderamente has conocido a aquel que merece toda la gloria, aquel que merece toda la honra, aquel que merece todo el poder, aquel que merece la oración, aquel que dijo: Shema Adonai Elohim? Elohim, el Señor, es uno y no hay otro fuera de Él. ¿Has conocido tú realmente al único Dios verdadero? Al Dios hacedor y creador, sustentador del universo y de tu vida. Es una buena pregunta que te puedes hacer en esta noche. Pero si tú le has conocido verdaderamente, si tú te has tenido un encuentro personal con Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, la siguiente pregunta es: ¿cómo le estás amando? ¿De qué manera le estás amando? ¿Le estás amando con todo tu corazón? ¿Con toda tu mente? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con toda tu alma? ¿Qué tipo de amor le estás dando? ¿Es ese tipo de amor con el que Él te amó a ti? ¿Estás correspondiendo con el mismo amor con el que Él te amó a ti en la cruz? Con el mismo amor que Dios mostró hacia ti y hacia mí al entregar, al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a pesar que nosotros no le conocíamos, a pesar que nosotros le ofendíamos, a pesar que nosotros nos encontrábamos en nuestros propios caminos, en nuestros propios deseos, en nuestras propias vanidades. Pero eso no le importó a Dios. Él decidió. Él no escatimó, dice la Escritura. El que no escatimó ni a su propio Hijo único, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros. Ese mismo amor con que Él nos ha atraído, ese mismo amor con el que Él nos ha amado, es el mismo amor con el que Él quiere que tú y yo le comencemos a amar. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta noche. Por recordarnos una vez más que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Que no hay otro Dios que se compare a ti. Por recordarnos de nuevo en esta noche que hay algo más prioritario, algo más importante, algo en lo que debemos de enfocarnos, algo en lo que debemos de poner por prioridad en nuestra vida. Y es lo que tu palabra nos dice, como amarte a ti por sobre todas las cosas. Amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero también con todas nuestras fuerzas. Concédenos, Señor, a partir de este día, amarte de esa manera, Señor, cada día más, con ese amor ágape, con ese amor que fue mostrado a través de la persona de Jesucristo. Ayúdanos, porque si tú nos amaste a nosotros primero, nosotros podemos ahora amarte a ti también, por ese amor que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.